Bueno, Lázaro, te tenía reservado una noticia, un post de la semana pasada que no ¿Así? pudimos hacer el programa, pero me hizo tanta gracia. O sea, porque realmente demuestra los pocos argumentos que tienen a la hora de explicar o de argumentar o de justificar toda esta campaña que tienen montada ahora contra la supuesta élite de Cuba, La cúpula. como la cúpula, que los que viven bien, Ay, Dios mío. etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro día, por supuesto, esto ha pasado ya, no, ha pasado porque es una estupidez, pero bueno, el otro día ponían Cibercuba y todos estos medios aliados al gobierno de Estados Unidos y amantes bueno, que hacen culto a la personalidad de Marco Rubio, ¿no? Oh, sí. Y hay un periodista llamado Mario Vallejo, un mercenario, pero vamos, con todas las letras, publicaba un vídeo y unas fotos de Gerardo Hernández Nordelo, que es el coordinador de los comités de defensa de la Revolución de Cuba, pero más conocido como uno de los 5 héroes cubanos, indultado por Obama en diciembre del 2014, a quien le enviamos un gran abrazo. Pues en estas fotografías y vídeo él quería demostrar lo bien que viven gente como él. ¿Por qué? Porque eran unas fotos que había Ah, sacado en el Hotel Nacional, ¿no? En el Hotel Nacional de Cuba, que recordemos es un monumento histórico, es un hotel maravilloso, clásico, es un hotel donde, vamos a decir, en su momento estaba la mafia ahí metida, controlando. ¿no? Antes de la revolución. Pero bueno, hoy en día es un hotel del Estado, que no es barato, vamos a decir, ¿no? El Estado y el pueblo cubano recibe dinero a través del turismo con los ingresos de ese hotel y del resto. Bueno, pero quería demostrar que al estar Gerardo con su familia en el jardín del Hotel Nacional, eso es sinónimo de que vive muy bien, porque ¿quién va a estar en el Hotel Nacional? Y entonces hay que decir, para la gente que no sepa lo que es el Hotel Nacional, ni lo que es La Habana, o que no haya estado en Cuba, hay que decirle, explicarle clarito, clarito. Al Hotel Nacional y a los jardines del Hotel Nacional entra todo el mundo, como Pedro por su casa, como si fuera en la calle 23. Exactamente. Van por allí, la mayoría ni consume nada, se va a dar una vuelta, mira el malecón, algunos consumen, otros no, otros se toman un vaso de agua. El Hotel Nacional no es un signo de nada. Bueno, quizá alojarse y pagarse la habitación, quizá sí, pero no era el caso, ¿no? Y, pero lo que decían estos individuos era que un vídeo difundido muestra al ex expía y actual coordinador de los CDR bebiendo y compartiendo con su esposa, hijos y otro acompañante en una de las instalaciones más exclusivas del país. Exclusivas no. Tras pedir Yo, sacrificio y consagración al pueblo, el agente terminó relajándose en el Hotel Nacional, un lugar inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos. ¡Mentira! Accesible para la mayoría de los cubanos, ¿eh? Vallejo también afirmó que el vídeo muestra toda la estancia del dirigente y aseguró que en ningún momento se le ve pagar la cuenta. Bueno, pues parece ser que pero entre otras cosas qué estúpido, es un estúpido. porque iba con alguien que le invitó, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos. Gerardo decía, águila no, Yo, no caza moscas, solía decir nuestro querido Hugo Chávez, pero la publicación del muchacho de las cirugías de Miami me da pie a aclarar a todos los que desde allá apoyan nuestra economía en estos tiempos difíciles, comprándoles videitos made in Cuba, que conste, después de sonarme 16 años preso en Estados Unidos como estuvo, vivo en un país libre y si quiero me tomo un café, un trago con quien me invite y donde me inviten. Preparen la billetera que habrá más videos. genial, Gerardo, genial, Parece ser que genial. le invitaron, pero bueno, da igual, Pero porque hay qué, mucha gente que pero está... cuánta estupidez. Cuánta Es un estupidez. ejemplo de cómo demuestran Yo- los lujos de la élite. ¿Y quién podía, ante el 1 de enero de 1959, quién podía ir a ese hotel? ¿Quiénes eran los que podían ir? Y no solo eso, los que controlaban absolutamente todo en ese hotel.
toda la economía, Bueno, todo. la burguesía La burguesía cubana. Entonces, parece que se quedó dormido, este tipo. Se quedó en el 58. Totalmente, porque es que da risa ver tanta idiotez, la estupidez anda, camina por sí sola, cuando no se detiene ni siquiera a pensar, porque yo veo eso, no lo había leído, sinceramente, no había visto, pero veo la noticia, veo Gerardo, conozco la trayectoria de este compañero, excelente, revolucionario, patriota, 16 años preso en las mazmorras en las cárceles de Estados Unidos, injustamente, hay que decirlo, injustamente. Y paso yo por el Hotel Nacional y lo veo ahí tomándose un mojito, no tomando agua. Y lo que hago es darle la mano y agradecerle todo lo que ha hecho en favor del pueblo cubano y de la revolución cubana. No, que si se está tomando con su pero ¿hasta dónde llega la idiotez, compadre? ¿Quién no sé? Si tiene, el que tenga un poquito de dinero, se puede tomar una limonada, tomar algo, un mojito, o lo que tenga. ¿Cuántos cubanos, cualquiera cubanos y cubanas no van al Hotel Nacional a tomarse lo que sea, una cerveza? Claro, ¿qué dice? Como si fuera algo que... exclusivo, inaccesible. Inaccesible. Qué idiota el tipo este. No sé el público que van buscando estos medios, pero desde luego alguien que haya vivido en Cuba o que viva en Cuba dice, pero qué ridículo es esta noticia, es ridículo. La ha escrito alguien que no sabe, que no conoce. Idiota.